Un santo me encontró. Hoy quiero contarles esta historia que llena mi corazón de mucha alegría porque es el santo que estamos celebrando hoy en la Iglesia Católica, que es Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Primero quiero contarles rápidamente cómo fue que yo lo encontré, o más bien él me encontró a mí. Imagínense que nosotros con mi familia íbamos a hacer un viaje y tuvimos una escala de 8 horas en un lugar llamado El Salvador. En El Salvador, pues nosotros de verdad no teníamos ni idea de nada, ni de la historia, ni de qué había por conocer. Y en esa escala tan larga dijimos, salgamos a ver qué podemos visitar. No sabíamos, no teníamos ni idea. Llegamos a ese aeropuerto y el aeropuerto se llamaba Monseñor Óscar Romero. Luego salimos, bueno, pagamos para salir, todo. Y cuando nos empezaron a ofrecer todo lo que había por conocer, dice que la catedral de Monseñor Romero, nosotros como que, bueno, pues vayamos. O sea, fue como, de verdad, pues como por, la verdad, por hacer algo. Cuando llegamos allá nos dimos cuenta la devoción que tiene la gente por Monseñor Romero, porque todo gira en torno de Monseñor Romero. Todo está Monseñor Romero, Monseñor Romero, Monseñor Romero. Y llegamos a la catedral donde está su tumba y desde ahí yo dije, este hombre me está buscando. Bueno, pasó eso, él ahí no era san, todavía no había sido beatificado. Pero fue lindo porque, bueno, después de un tiempo eso pasó, a mí sí me impactó como que ese santo del Salvador, porque se convirtió en el primer santo del Salvador ya cuando fue canonizado, que eso fue después. Pero pasó ese tiempo y yo, bueno, yo seguí en la universidad, yo estudio ciencia política y vi una clase que se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Justicia Transicional. Era una clase de una maestría en Derecho Internacional. A mí ese tema me pareció súper chévere por el contexto que vivimos acá en Colombia, que es el de transición de paz, donde necesitamos una justicia especial, pero también tenemos que aprender de casos de otros países que han tenido como esas transiciones del conflicto a la paz. Bueno, en esa clase la profesora nos asignó a cada uno casos de la Comisión Interamericana, donde se muestran cómo hay violaciones sistemáticas de derechos humanos a personas o grupos de personas en diferentes lugares de Latinoamérica o de Iberoamérica, para ser más precisa. Y a mí, sin la profesora conocerme, o sea, sin saber que yo ni de Dios, ni de Óscar Romero, ni que yo había ido a la catedral donde está Monseñor Romero, me dijo, Valentina, a ti te asigno el caso de Monseñor Romero en El Salvador. Es el informe número 37 del 13 de abril del 2000, que es de la Comisión Interamericana, que la comisión pues hace parte de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Entonces yo dije, ¿qué es esto? O sea, literal, yo creo que cuando ella me dijo, yo quedé como, ¿qué? O sea, uno, no tenía ni idea que eso estuviera en la comisión ni en nada de derechos humanos. Entonces, ¿qué era lo que a mí me tocaba hacer? De hecho, acá tengo la presentación que yo tuve que hacer para esa clase. Ese informe nos muestra, bueno, personajes principales, el contexto que estaba viviendo El Salvador. ¿Y quién era Monseñor Romero? Eso es lo que muestra ese informe nos muestra los hechos no controvertidos, o sea, los hechos que pasaron, que es, que ya ahorita les contaré un poco más de eso. También yo tenía que plantear problemas jurídicos en torno a ese caso, pero yo creo que lo más lindo después de hacer la exposición, después de lo que fuera, lo más lindo es que yo dije, este hombre quiere que yo lo conozca y tiene mucho sentido en lo que yo estudio, porque lo que yo estudio tiene que ser para eso, para velar por los derechos de las personas más frágiles, de ver cómo gobiernos oprimen a las personas y la iglesia hace frente y Monseñor Romero hacía frente. Y yo creo que eso fue uno de los temas que a mí, yo leí eso y yo dije, yo le pido a Dios que ese hombre, que ese santo sea inspiración para mí. También les cuento que cuando yo estaba preparando mi exposición fue que surgió lo de la canonización de Monseñor Romero. Entonces para mí fue como, ¿qué es esto tan lindo? Entonces, claro, yo en mi exposición también puse eso, porque frente a su canonización, pues también ha habido debates, ¿no? Porque mucha gente dice que murieron más personas a causa de él por sus denuncias. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de quién es Monseñor Romero. Ya les dije todo lo que ha marcado mi vida, entonces, bueno, les voy a contar un poquito de lo que yo aprendí, porque esto fueron cosas que yo aprendí pues para hacer mi tarea, pero se terminó convirtiendo en un santo amigo. Bueno, primero quiero empezar con el contexto del Salvador. En el siglo XX hay violencia sistemática al interior, es una guerra
Es un conflicto armado interno al interior donde tiene cuatro etapas, cuatro periodos de violencia, y hay una que es de la institucionalización de la violencia, y ahí es donde se va a ver fuertemente la imagen de Monseñor Romero. Eso es 1980-1983. Monseñor Romero estaba trabajando en la oficina del Socorro Jurídico del Arzobispado y ahí hacía denuncias claras, fuertes, y en sus homilías también lo hacía, al Estado y al Ejército por ser un Estado que oprimía, que secuestraba, que desaparecía personas, claramente que no estuvieran acorde a su régimen, que era un régimen, podemos decirlo, de extrema derecha. Entonces voy a decir, en el informe de la comisión aparece que Monseñor Romero, para las personas, especialmente para el Estado y para el Ejército, era considerado como el crítico de la violencia y la injusticia, percibido como enemigo peligroso de civiles y militares. Él decía, no, es un peligro porque puede ser de izquierda, ¿sí? Porque era, ayudemos a lo social, ayudemos a las personas, y el gobierno decía, ojo, porque eso puede ser izquierda, eso puede ser comunismo, porque está ayudando a personas. Entonces, claro, él lo único que quería era salir en defensa del pueblo, pero era concebido de otra forma y considerado como actuación favorable a la subversión, porque claro, Monseñor Romero, si ustedes lo escuchan, yo los invito a que busquen discursos, homilías de Monseñor Romero. Claro, la gente le tiene mucho cariño, y ustedes lo escuchan, es lleno de aplausos cada vez que él pronuncia una palabra, porque era una palabra en contra del régimen, era decir, no más, ustedes no pueden levantar las armas frente al pueblo, ustedes no pueden hacer eso, ustedes no pueden desaparecer a personas, ustedes no pueden ejecutar violencias sistemáticas, porque eso no es el gobierno, eso no tiene que ser el gobierno. Entonces, claro, es como subversión, invita a la gente a que se rebele contra nosotros. Para el Estado y para el Ejército no era bueno. Entonces, ahora, ¿cómo murió él? Él ya sabía que lo iban a matar porque, claro, sus declaraciones eran fuertes y eran directas. O sea, no era como, ay, por allá debe haber alguien que está matando. No, era el Ejército está matando, el Estado está oprimiendo. Y en febrero de 1980 es objeto de amenazas, ya él sabía que lo iban a matar, y le decía al conductor, le dijo, de ahora en adelante yo voy a manejar solo, yo voy a andar solo porque a mí me van a matar y quiero que si me maten a mí y ustedes no salgan implicados, como pues que no fuera egoísta, como ay, que lo maten a él y yo sí que siga vivo, no. O sea, él decía que si me maten, pues me maten a mí y nadie más salga perjudicado. Entonces, ahora, ¿cómo es asesinado? El 24 de marzo de 1980, eso es claramente en Cuaresma, cuarto domingo de Cuaresma. Él está, después de terminar la homilía, que además era una homilía que denunciaba, pasa el momento del ofertorio, estaba en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, y afuera de la capilla llega un automóvil rojo, se baja un tirador, le apunta y le da un tiro que no termina comprometiendo ninguno de sus órganos vitales, pero la bala explota y hace que se genere una hemorragia en su cuerpo, y eso le conduce a la muerte. Entonces, digamos que yo acá les podría contar todas las discusiones jurídicas que hay frente a esto, porque el juez que fue encargado del caso de Monseñor Romero le hicieron un atentado 3 días después de que ya tomó el caso. Entonces, claro, uno empieza a ver inconsistencias en el caso, se quería desaparecer las cosas, pero luego cuando hacen un allanamiento se dan cuenta que fue por orden de miembros del Estado este asesinato. Pero bueno, yo quiero cerrar estos datos para decirles lo que a mí me impactó. Eso, que la cara de la iglesia también estaba en Monseñor Romero. Una iglesia que denuncia lo que está mal, pero también que anunciaba la salvación, porque decía que nosotros tenemos que estar gobernados también por la ley de Dios, y esa tiene que primar en términos de vida, porque a él se le violó su derecho a la vida, su derecho a la verdad, porque tuvieron que pasar este hecho a la Comisión Interamericana porque el Estado no respondió. Y cuando uno habla de víctimas, se comprometen 4 derechos principales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y el punto de la verdad es muy importante porque estos datos que yo les estoy diciendo son los no controvertidos, pero no hay muchos. Y uno quisiera tener más verdad, y eso pasa también acá en Colombia. Quisiéramos tener más verdad de lo que pasó con las víctimas, de lo que realmente pasó, porque
según pues se ha estudiado, la verdad repara, que yo sepa qué pasó, repara. Y con Monseñor Romero no pasó eso, pero claro, Monseñor Romero es un caso, que era el que denunciaba, pero habían muchos otros casos de personas que fueron desaparecidas sistemáticamente. Entonces yo con esto solo les quería compartir eso, uno de los santos que más me impactó por su denuncia social, pero su anuncio del evangelio, su anuncio de esperanza. Y qué lindo que nosotros seamos valientes como él. Yo creo que eso me invitó a la valentía, porque vivimos en un mundo que a veces vemos muchas veces la carga de corrupción y somos indiferentes y decimos, no, yo no puedo hacer nada porque a los buenos los matan. Pues sí, a muchos buenos los han matado, pero que nunca quede en nuestra conciencia que no hicimos algo por nuestro país, por defender a los más débiles, por denunciar muertes, crímenes, robos. Entonces, yo la verdad solo les quería compartir esto que para mí me tocó el corazón. Uno, porque sé que fue él quien me encontró, pero dos, porque sé que ese encuentro me da una responsabilidad a mí de decir, usted ya conoció lo que yo hice, ahora yo también qué voy a hacer. Y yo te invito a ti, que tú lo estás viendo, que tú estás viendo este corto video, para que tú también digas, ¿y yo qué puedo hacer por el más débil? ¿Y yo qué puedo hacer por el más pobre? Y si no puedo solo denunciar, pues hago algo por él. Me involucro. No me siento ajeno a la realidad, que muchas veces nos pasa eso, somos indiferentes. Y el Papa Francisco nos llama a eso, a dejar la cultura de la indiferencia, a que de verdad nos duela el dolor del hermano. Y yo creo que Monseñor Romero nos tiene mucho que enseñar de esto. Yo los invito a también que busquen sus homilías, que busquen cómo la palabra de Dios se hizo carne y él quiso mostrar el Jesús que le importamos tanto tú como yo. Y pues nada, que si tú te atreves a entrar a la puerta de al lado, y esa es la puerta de al lado, un camino de la santidad en la vida cotidiana. Chao.